Muy buenas, guapísimos. Aquí soy Francisco Animaciones. En el día de hoy les voy a traer un nuevo video. Pero bueno, ¿ustedes recuerdan que hace tiempo había puesto en las publicaciones de mi canal esta foto de perfil? Y también ustedes recuerdan que en esa publicación puse que ya han pasado casi 4 años desde eso y que el tiempo pasa rápido. Actualmente van a ser 5 años. Me sorprende tanto seriamente cómo pasa el tiempo, pero ya que... Y si me preguntan qué tiene que ver esa foto con este video, es que bueno, tal vez ya lo sabrán por el título, pero ya que, bueno, en este video hablaremos sobre la decadencia de los Abro Hilo de Chems y Doge. Bueno, sobre todo de mi experiencia, pero ya que, empecemos. Bueno, para los nuevos de la audiencia, muchos se preguntarán qué es Abro Hilo y cómo fue. Bueno, para los nuevos de la audiencia, Abro Hilo y también los otros canales que lo imitaban, no plagios específicamente, aunque muchos eran plagios, hay que aceptarlo. Bueno, Abro Hilo era un canal que hacía hilos, no hilos así de coser ni eso, me refiero a historias así literalmente, con los perritos Chems y Doge, los cuales fueron memes muy populares en esos años, aunque actualmente se siguen usando, pero poco comparado a anteriores años. Bueno, y específicamente no solo estoy hablando del canal Abro Hilo, estoy hablando de la gran comunidad que surgió de él, o sea, muchos canales, incluyéndome, y sí, imitamos mucho a su estilo de Abro Hilo, o sea, historias contadas con Chems y Doge, aunque normalmente esas historias eran falsas, aunque bueno, uno nunca sabe, pueden ser reales o falsas, pero realísticamente revisando ahora se ve que son muy falsas, o no sé. Pero ya que. Aunque las de Abro Hilo sí son reales, porque ahí aparece al final que un usuario las hizo. Aunque posiblemente el usuario también haya hecho una historia falsa. Y como seguía contando, bueno, era el año 2020. Todos estábamos encerrados en pandemia y eso por el coronavirus. Bueno, pasó tiempo, o sea, los que estuvimos ahí en esa época jugábamos Minecraft, Roblox, también Among Us, el cual se estaba haciendo popular en ese tiempo, demasiado popular. También en ese tiempo estaba con mi tablet Samsung jugando algunos juegos como el Dragon City y Roblox. Aunque bueno, lo último que dije es más de mi experiencia, pero como seguía hablando. Era el año 2020 y como obviamente todos estábamos encerrados en pandemia, ocurrió que se volvió de moda eso, aparecía en los algoritmos y eso. En mi caso yo lo conocí por estos videos. Y como decía, como estos videos en ese año se volvieron muy populares, obviamente había gente inspirándose y eso. Bueno, había muchos canales los cuales se copiaban de Abro Hilo o a veces hacían lo mismo de contar historias así sacadas de alguna parte con los perritos Chems y Dogen y a veces les ponían, o sea, editaban las imágenes y hacían personajes y eso para diferenciar. Muchos hacían eso. Y sobre esos canales habían demasiados los cuales hacían esos videos. No diré todos, pero tal vez algunos diría, como yo qué sé. Bueno, obviamente Abro Hilo, que es el clásico de estos. También otro que veía que se llamaba Calex Ortega. También a Hilos con Chems, el cual lo conocí por estos videos. Y había otros más que no los voy a decir porque son varios. Muchos son desconocidos o canales muy chiquitos, los cuales están borrados o abandonados por ahí. Pero como decía, de cómo fue esa comunidad en esos tiempos. Bueno, la comunidad no era perfecta en esos tiempos. O sea, sí era bonita, pero no mala. No tanto, porque bueno, o sea, sí había toxicidad y eso porque había niños y eso. Aunque bueno, no me voy a sorprender. En cualquier comunidad hay toxicidad y gente intentando ofender y eso. Y ya, como empiezo, desde mi experiencia de cómo fue esa comunidad en esos tiempos, iba a decir mis tiempos, pero iba a sonar más viejo. Aunque bueno, sí podría considerarse mis tiempos. Más o menos, pero bueno, como decía. En mis tiempos, esa comunidad era muy bonita. Me refiero cuando empezaba. O sea, videos así tipo, abro hilo de cuando me peleé con 5 ladrones o algo así, y ese tipo de cosas, o anécdotas raras como, yo qué sé, estar en el bus y que te ocurra algo raro o algo así, así se contaban. O sea, los canales lo hacían y eso.
También se usaba esas voces loquendo que era inteligencia artificial, algo así de esos tiempos. No como ahora que la inteligencia artificial está más rara y todo se siente vacío, honestamente, sin decir algo fuerte o sin sentido. Y como decía, todo era bonito, habían hilos así. Entonces la maestra me dice, ¿cómo te llamas? Pues Onami, no me quería creer, ya me estaba regañando y gritando. Pero pues que le decía además que mi nombre, ese era mi nombre. Fue ahí cuando todo mi poderosísimo salón empezó a defenderme a la voz de... Y uno le dice a la maestra, maestra, no le grite, si se llama Nami. No te metas en asuntos que no son tuyos, salte del salón. Pero maestra... Pero... ¿Dijiste pero? No. Y como decía, todo fue bonito en esa comunidad hasta que, bueno, como ustedes saben, no todo puede ser bonito, obviamente. Llegaron un par de videos, bueno, un tipo de videos, los cuales se llamaban Madres con Derecho. O sea, de que trataba de que, bueno, ponían como villano o villana una ama, la cual cree tener razón de todo y eso, y como villano principal. Lo cual al principio suena innovador o interesante, pero con el tiempo fue cambiando para mal. Debo aceptar honestamente que yo veía esos videos. O sea, al principio estaba interesante y me gustaba un poco. Recuerden que en ese tiempo tenía 9 años, sino que el tiempo pasaba, se sobreexplotaba y sí. También me empezó a hartar y a enojar como a otros usuarios, sí. Porque estoy averiguando ahorita para poner más imágenes en este video y hubo bastante gente que lo ha odiado demasiado y bastante. Y honestamente de cómo eran esos videos, bueno, como dije al principio, eran interesantes esos videos de tipo de poner a una ama con mentalidad mala como villana y eso. Sino que el tiempo pasó y obviamente todos repitieron la fórmula. No sé si habrá gente que aún repite esa fórmula, pero como decía, muchos en ese tiempo usaron eso, lo repitieron bastante, o sea, dejó de ser interesante y se volvía repetitivo y manchaba la imagen de la comunidad. Y eso se nota bastante con lo que he averiguado ahorita. Recién me doy cuenta de eso. Y durante todo ese tiempo donde sobreexplotaban esa fórmula de los videos de gente con derecho y eso, hubo gente criticando esos videos. Como yo que sé, niños quejándose, gente troll en internet ofendiendo por ofender, o sea, atención y eso. También demasiados memes ofensivos sobre los que hacían ese tipo de videos y los que los sobreexplotaban. Aunque bueno, hay que aceptar que esos videos no eran buenos, o sea, no eran entretenidos. Y la gran mayoría eran historias falsas. No la gran mayoría, diría todos casi, sin ofender. Bueno, pero a pesar de eso, aún se hacía videos así originales de esa comunidad de hilos con Chems y Doge. O sea, no fue tanto, más se sobreexplotó esos videos, obviamente todos se quejaron. También llegó otros tipos de videos los cuales mancharon aún más la imagen, o más de lo que yo creo, igual que el anterior. Bueno, estos videos, hubo muchos usuarios que empezaron a hacer videos más sexualizados, lo cual en sí es enfermizo porque en primer lugar, o sea, son perros, o sea, es un meme, es un perrito que actualmente está muerto. Al igual que al otro perrito como Doge, también ese murió, pero lo cual en sí, o sea, ya está mal e inmoral diría, porque bueno, son perritos honestamente, no hay que hacer ese tipo de cosas, pero bueno, cualquiera hace lo que quiere por atención, visitas y la monetización de YouTube. Y esos temas se sobreexplotaron tanto que, bueno, a cualquiera le enojaría eso, así que bueno, los canales que hacían videos normales pues se hartaban, hacían críticas y memes y muchas cosas más. Pasó el tiempo, pero a pesar de eso aún habían canales los cuales subían videos más normales de eso de hilos con Chems y Doge. Bueno, como no todo dura para siempre, pues la comunidad dejó de estar tan viva como antes. Y si me preguntan de quién es la culpa de esto, bueno, hay varias razones, pero todas tienen una razón concreta. Primero, de que
de que se sobreexplotó esos dos temas, como por ejemplo los temas de Mamá Villana, el cual obviamente se sobreexplotó demasiado en ese tiempo hasta 2021 y también, bueno, el morbo también afectó demasiado en esto. También en la toxicidad que obviamente existe en cualquier comunidad, la cual normalmente provenía de niños, y esos factores hicieron que la comunidad deje de estar viva, o sea, los canales que hacían eso se iban o quedaban abandonados, mucha gente lo dejó como recuerdo y eso. Diría que fue la última tendencia sana de esta década, del 2020 hasta 2026, porque bueno, después de eso, en el 2025 siguió las tendencias raras como el brain rot, Six Seven y todo eso, los cuales podrían la mente de los niños, y no lo digo como señor diciendo, ay, los niños, preocúpense por ellos. No, es porque, bueno, TikTok puede sobreestimular eso llevando a cosas como por ejemplo falta de atención y etcétera. Pero bueno, ahora que este 2026 ya se está normalizando todo, espero que ya todo sea sano y todo eso. Mi opinión sobre esta comunidad, diría que fue una comunidad bastante bonita al inicio, o sea, a pesar de que no era tan buena, a eso hay que aceptar. eh, Era una comunidad muy bonita haciendo esas historias tipo hilos que llaman ellos con los perritos Chems y Doge, los cuales descansen en paz actualmente esos perritos. Y bueno, la decadencia en cualquier tendencia obviamente va a ser obvia porque, bueno, son tendencias, son pasajeras. Aunque no tan pasajera diría porque aún se sigue subiendo videos con esto. No es como una tendencia que es desechable, como ahora que algunas tendencias son desechables. Y en conclusión, diría que la comunidad sí fue bonita. Murió por culpa de la toxicidad, por culpa de los niños y también de que había muchos canales los cuales se robaban contenido y también otros que sobreexplotaban temas y otros que utilizaban el morbo solo por visitas y atención y y la monetización de YouTube. Y tal vez mañana o otros días tal vez haga un video así de hilos con Chems y Doge. Pero eso sería tal vez, aunque probablemente lo haría, solo para ver qué tanto potencial tiene y cómo es que la gente lo recuerda, usando las ideas que tenía en ese tiempo. Pero igual, fue una comunidad muy bonita, como dije antes, y ya. Pasé muy bonitos tiempos viendo videos así de esos hilos con James y Doge. Realmente me entretenían mucho porque, bueno, en ese tiempo estaba en pandemia, o sea, todos estábamos en pandemia por eso el coronavirus. Veía muchos videos de esos canales. Como ya dije, mis canales favoritos de ese tiempo, no los voy a nombrar otra vez, pero realmente me entretenían mucho sus videos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden suscribirse. Chao amigos, chao.